Bendiciones en la gloria de Cristo en este día, donde el Señor se glorifica, donde tú, Señor, has puesto tu poder, tu vida en cada alma, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo que nos permites venir aquí, Señor, a escucharte, porque es a escucharte a ti y a tu palabra. Amén por este mensajero, Señor. Bendito seas, Padre. Yo bendigo tus almas, Señor. Padre, porque Jesucristo el Mesías es nuestro camino, la verdad, nuestra vida. Ni nadie viene a ti, Padre, sino por ti, Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por esta bendición tan grande, que es estar contigo hoy, Señor, que es estar en tu presencia, Señor, Padre, para escuchar tu palabra. Bendito seas, Señor. Aleluya, Señor. Bendito seas. La fe sin obras está muerta, pero la fe sin obras de justicia. Eso es lo que quiere el Señor, porque hemos hecho muchas obras y la mayoría de pecado, sin darnos cuenta por la ignorancia del mover espiritual que está a nuestro alrededor. En Santiago capítulo 2, de los versos 14 al 26, dice la palabra del Señor. Hermanos míos, vamos a leer solamente 3 versículos clave, porque el Señor quiere entrar a un cierre de esta palabra con bendición y justicia para que lo guardemos en nuestros corazones. Santiago capítulo 2, verso 14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ya sabemos que solamente con dar una opinión nuestra, teniendo buenas intenciones, nosotros no vamos a ser salvos de la muerte espiritual, porque la salvación va más allá de esta vida natural, va va en el tiempo en que trascendamos a estar en la presencia del Señor, porque esta vida, como decíamos, como decía el Señor en el programa del sábado, es una transición, es una preparación. Nosotros no podemos quedarnos con las cosas de este mundo solamente. Entonces la fe solamente no nos puede salvar, es las obras de justicia por esa fe que tenemos en Cristo Jesús. El verso 17 de Santiago 2 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras, obras de justicia. Porque cualquiera puede hacer cualquier labor, cualquier trabajo, cualquier cosa, pero no de justicia. Y aquí es donde la importancia de entender que necesitamos del Señor Jesucristo, porque Él venció a la muerte y al pecado en la cruz. Y tomó las llaves de la muerte, venció al Hades, venció a Satanás y a las tinieblas, y resucitó y está sentado a la diestra de Dios Padre. Esto es lo que nos repite el Señor. Esto es lo que quiere que tengamos en cuenta. Y dentro de este proceso, vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, de los versos 13 al 15, y vamos a leerlo pausado verso por verso. Dice el verso 13 de Primera de Pedro, capítulo 1. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. El Señor Jesucristo se manifiesta todos los días a nuestras vidas, tocando la puerta de nuestros corazones. Y hay una batalla espiritual para que nosotros no le abramos la puerta, pero no es por nosotros mismos, es por las tinieblas y es por las ataduras que podamos tener y pueda tener cada alma. Entonces aquí Él nos llama a tener ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. Es una palabra como los lomos, el entendimiento tiene lomos, pues el Señor nos llama a esa figura, a que nos tengamos ceñidos el cinturón de la verdad, como lo dice en Efesios capítulo 6, donde está descrita la armadura de Dios, pero el Señor nos llama a tener el cinto de la verdad, porque la verdad, cuando la estamos conociendo, nos hará libres. Y entonces en ese entendimiento vamos a ser sobrios, vamos a ser prudentes, no vamos a estar embriagados con las distracciones de este mundo. Entonces allí es donde el Señor nos llama
y esa manifestación viene. Entonces debemos tener, como se dice en el argot popular, debemos tener los pantalones bien puestos con esa autoridad que el Señor Jesucristo nos da en su verdad, caminando en esa justicia, sabiendo lo que queremos y decididos y determinados, porque el Señor nos llama a esa madurez espiritual, no estar como la persona que está esperando que le den, como siempre, o como el niño que tiene su tiempo de estar pidiendo solamente, pero el Señor quiere que salgamos de ese tiempo de pedir no más. Y es como si tuviéramos, hay padres que tienen hijos que tienen 40, 50 años y todavía están en su casa y pidiéndoles. Y con esta figura les doy el Señor quiere que reconozcamos que ya no es tiempo de estar pidiendo, es tiempo de dar. Es tiempo de dar porque el Señor nos ha dado muchas cosas, mucha revelación, mucho consejo. Pero si no estamos en ese camino haciendo las obras de justicia por la fe, entonces ya sabemos que es la situación de un alma que está atada. Pero para que esa alma no esté atada más, tienen que ocurrir circunstancias y pruebas. Por eso es de tanta bendición las situaciones contrarias y las situaciones que estás viviendo tú hoy, porque el Señor nos manda a que nos examinemos y que no le digamos al Señor, ¿por qué me está ocurriendo esto? Sino, ¿para qué? ¿Para qué quieres? ¿Qué quieres mostrarme, Señor? Y allí es donde nos podemos levantar y allí es donde el Señor nos sigue llamando. Y entonces la esperanza es una de las obras de la fe. El que espera es porque cree en Dios Padre, en sus promesas que se van a cumplir cuando le obedezcamos. Es cuando no dudamos de Él. Entonces, esta es una situación donde nosotros vamos a darnos cuenta que ahí es cuando recibimos el don del Espíritu con su autoridad, aleluya, con ese dominio propio en Jesucristo el Mesías. Y esa es la gracia que el Señor nos da, de poder caminar con esa autoridad en Cristo, aunque no la merezcamos. Esa es la gracia. Pero que tomemos la autoridad y la ejerzamos. Y cuando ejercemos la autoridad en Cristo, y mostramos la justicia de Dios, entonces ahí están las obras de la fe. Bendito sea el Padre. Y si estamos también en el pacto de vida por su verdad, aleluya, con ese amor de Dios para que esa manifestación de Jesucristo opere en nosotros y entonces vamos a obedecer. Ya no vamos a creer en Dios a nuestra manera, vamos a creer en Dios de acuerdo a la manera de Él. ¿Cómo? Haciendo las cosas como Él nos dice. Entonces ahí está la gran diferencia. En Primera de Pedro capítulo 1, el verso 14 dice la palabra, como hijos obedientes, ahí está la consecuencia. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Esa ignorancia hace que nosotros toleremos el pecado. Y entonces, una de las obras de la fe, obras de justicia, es no volver atrás, no ir a la apostasía después de conocer de Dios y volver a la esclavitud del pecado, a estar desnudos como antes y expuestos y vulnerables, porque esta es una situación de mucho peligro y nos damos cuenta de ese peligro de pronto muy tarde, cuando no se puede hacer mucho, pero el Señor está aquí hoy esperando con los brazos abiertos para que tú y yo entremos a su reposo. Esto es un proceso, esto es algo de honestidad, esto es algo de dejar de engañarnos a nosotros mismos. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, dice la palabra, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Quién nos ha llamado? El Señor Jesucristo. Pero antes el Padre, por su Santo Espíritu. Todos son santos, santos apartados de toda maldad, de toda transgresión, de toda injusticia. Entonces,
el Señor nos llama a vivir de una manera diferente, por encima de los malos hábitos, por encima de la religiosidad, por encima de este mundo, por encima de las distracciones. Y entonces, cuando nosotros vivimos por encima de eso, vivimos por encima, caminamos por encima de la ley. Y entonces, esta es una de las obras de la fe, porque empezamos a caminar en justicia. Bendito sea el Señor poderoso. Y entonces, aquí entramos en el tiempo de que quiere el Señor en que permanezcamos la santidad, que estemos apartados de la maldad, de la transgresión, del mismo pecado, de la ignorancia, porque el Señor quiere que abramos los sentidos espirituales. Entonces aquí vemos que la santidad es una de las obras de la fe. El Señor nos quiere tener en la prudencia, en la sabiduría e inteligencia espirituales, en Jesucristo el Mesías, que es nuestra vida, que es quien nos levanta de la muerte, quien es que trae un nuevo amanecer en cada alma, en cada espíritu, en cada corazón. Aleluya. Y entonces el Señor, el Padre, nos da la gracia. Ese es su poder. Esa es su autoridad. Es ese dominio propio en esa decisión y determinación que nosotros hemos tomado para que podamos mostrar la fe a través de las obras de justicia. Eso es lo que quiere el Señor que nosotros hagamos y que nosotros caminemos en el Espíritu, que caminemos de una manera diferente. En Primera de Pedro capítulo 1, el verso 15, dice la palabra: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Esa santidad ya sabemos que es apartados de la injusticia de este mundo, de las distracciones que nos conllevan a tenernos atados, a enceguecernos y a caminar en esas obras de injusticia sin saberlo, de una manera muy ingenua. Pero el Señor nos trae en su palabra la libertad, por su verdad, por encima de todas las cosas. Y el Señor nos llama a esa santidad que es una de las obras de la fe. Y sin su santidad no veremos las obras de la fe en nosotros. Ahí donde el Señor nos llama a vestirnos de forma diferente, ya no andar desnudos por el pecado, porque sabemos que en Génesis capítulo 3, ¿qué pasó con Adán y Eva? Quedaron desnudos por haber desobedecido. Lo que Dios les decía simplemente: tengan cuidado, pero no tuvieron cuidado. El Señor hoy nos dice y te dice a ti: ten cuidado. Entonces, el Señor en Éxodo 28 habla de las vestiduras sacerdotales. Y dice la palabra del Señor en los versos 36 y 37: harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello santidad a Yahweh. Y la pondrás en el cordón azul que estará sobre la mitra, la parte delantera de la mitra estará. La mitra es digamos así, el gorro que se ponen los sacerdotes. Entonces, esa lámina con esa grabadura de santidad de Jehová debe estar prácticamente a la altura de la frente, y con el cordón azul se sujetaba a la mitra. La mitra es el sombrero sacerdotal, por decirlo así. Entonces el Señor nos llama a que recibamos su palabra, que estemos en su pacto, porque prácticamente ese sello de santidad tiene que ver con Jeremías 31:33, que dice la palabra: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Entonces Él quiere que nosotros tengamos su ley, su palabra, sus consejos de vida en nuestra mente y en nuestro corazón. En Apocalipsis 9:4 también hay una extensión acerca de esto. Dice:
Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes, el sello de Dios en la frente. Pero esto es algo, en su tiempo el sacerdote lo hacía y lo colocaba en la mitra, en su frente. Pero hoy el Señor nos llama a estar sellados por su Santo Espíritu, sellados en la obediencia para ser hijos. Recordemos Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, el ser sacerdote de Dios tiene que ver con ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios no solamente que porque yo voy a una congregación, entonces yo ya soy hijo de Dios. No, esto es algo religioso. Y ser hijo de Dios requiere un proceso, requiere esa santidad y tener el sello de Dios en la frente. Por el testimonio que damos, por las obras de la fe, obras de justicia. Y entonces allí comenzamos a entender qué es lo que el Señor hace en nosotros. Bendito sea el Padre. Aleluya. Y entonces para que veamos las obras de la fe, nosotros tenemos que dejar de servir al mundo. Porque antes éramos servidores del mundo. Cuando Dios nos llama a que le sirvamos a Él. Entonces el que sirve a Dios dejando de servir al mundo, al pecado y a la transgresión, comenzando a servirle a Dios, ese es el principio del sacerdocio. Y entonces allí nosotros nos damos cuenta de esto, de entregar lo del mundo a Dios Padre en sacrificio vivo. Entonces el sacerdote ofrece sacrificios. Y entonces nosotros dejamos de mentir. Entonces le decimos al Señor, venimos en oración, le decimos al Señor, Señor, te entrego este espíritu de mentira. Tengo muchas ganas de mentir, ganas de fornicar, ganas del chisme, pero vengo y te entrego este sacrificio delante de ti. Y entonces eso es para el arrepentimiento permanente y circuncisión cortándolo totalmente y entregándoselo a Dios. Y entonces cuando entregamos el sacrificio, empezamos a servir a Dios. Empezamos ese sacerdocio, pero porque lo hacemos de corazón y porque amamos hacerlo. Entonces allí empezamos por la fe a ver las obras de la fe, de justicia. Segunda de Corintios 7:1 dice la palabra del Señor. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Santidad en el temor de Dios. Santidad es apartarnos en el temor de Dios, que es el principio de la sabiduría. Porque el Señor nos enseña a ser sabios, ya no ignorantes, ya no torpes, ni tercos, ni necios, sino obedientes y en esa santidad, en ese temor de Dios. Temor de Dios no es miedo a Dios, ya lo hemos repetido muchas veces, es ese respeto y la reverencia, pero más también la sabiduría, principio de sabiduría. Entonces, cuando le obedecemos a Dios, empezamos a ser sabios. Principio de sabiduría. Aleluya. Gloria a ti, Padre. Para obedecer necesitamos esa disciplina para vivir en santidad. En Hebreos 12:10 dice la palabra, y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero a este que por lo que nos es provechoso para que participemos de su santidad. Dios Padre trae disciplina a nuestras almas, pero con un propósito de que participemos de su gloria, de su santidad, de su poder, para que entremos en su reposo. Si nos despojamos, si le ofrecemos los sacrificios, que es entregar nuestro pecado y comenzar a servirle a Él, ¿cómo? Obedeciéndole simplemente con lo que nos dice, como Él nos dice, entonces nosotros entramos en ese tiempo de santidad, sacerdocio, y vienen cosas mayores que el Señor las va a revelar en su tiempo. Si disponemos nuestro corazón, y ese es el secreto, disponernos, aunque nos sintamos cansados, aunque no queramos, aunque estemos tristes, aunque estemos alegres, no importa.
Entonces allí es donde el Señor quiere ver que nosotros veamos nuestros errores y los corrijamos. Eso es lo que quiere el Señor, para que nosotros podamos ver las obras de la fe en nuestras almas, en nuestras vidas. En Efesios 4:24 dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos. Entonces, ese hombre viciado y con deseos engañosos es que el que está en pecado. Y es el pecado trae la desnudez, recordemos eso. Pero el Señor en el verso 23 de Efesios 4 dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos. O sea, nosotros venimos desnudos ante el Señor por el pecado, así de sencillo. Pero si renovamos el espíritu de nuestra mente, ¿qué quiere decir? Que empezamos a servirle a Él obedeciéndole, así de sencillo. Y entonces, cuando le obedecemos, viene el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Oh, aleluya, Padre, bendito seas. Y entonces entendemos esto en Isaías 61:10. Vestidos del nuevo hombre es vestirse con la justicia de Dios. Isaías 61:10 rápidamente dice, en gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. Aleluya. Como novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Bendito sea el Señor, porque aquí entendemos que Él quiere vestirnos, que no andemos más desnudos por el pecado, por la imprudencia, por la terquedad, por la necedad. Porque aquí todos hemos sido necios. Aquí les habla uno que estaba en su necedad, pero entregué el sacrificio, comencé a obedecerle y aquí estamos, trabajando en el Espíritu y no podemos parar porque el Señor se glorifica cada día más. Bendito sea, Señor. Entonces el Señor quiere que seamos santos, pero esto de ser santo tiene que ver con que entremos en un territorio diferente, en un sistema diferente, no el sistema de este mundo. Y entonces, ese lugar santo que quiere el Señor que entremos, donde no puede haber pecado, donde no puede haber disculpas para justificar nuestros errores, nuestra transgresión y nuestro pecado. Entonces ahí es donde quiere el Señor que entremos. Entonces entendemos en Éxodo 3:5, cuando Moisés estaba viendo la zarza que no se consumía. La primera vez que el Señor se mostró a Moisés y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. El Señor quiere que entremos a la tierra santa. Y no es ir, amén, porque podemos ir a la tierra santa, allá a Jerusalén, allá a Israel. No, el Señor quiere que entremos a la tierra santa, que es el mismo Señor Jesucristo. Y por eso tenemos que despojarnos. Tenemos que ofrecer sacrificio, servirle a Dios, entrar en el tiempo de sacerdocio, que es para todos, no es para el que solamente se para en una tril, en una iglesia o en cualquier religión, sino que el sacerdocio es llamado para todos. Y en el sacerdocio es que nosotros vamos a verlas, a dar las obras de justicia, ofreciendo los sacrificios vivos para Dios. Éxodo 19, 5 y 6 dice, ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro. Aleluya. Sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces nosotros vamos a hacer un tesoro para Dios. Pero si lo obedecemos, si estamos dando las obras de justicia, las obras, la fe por las obras de justicia. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, porque le servimos a Él, ya no le servimos al pecado y al mundo. Aleluya. Y gente santa, apartada de toda injusticia.
Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Levíticos 20:26 dice la palabra: habéis pues de serme santos, porque yo, Yahweh, soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. O somos de Satanás y las tinieblas, o somos de Dios, apartados para Él. Y a pesar de que estemos en este mundo, ahí es donde tú y yo tenemos que tomar la decisión y la determinación. Si la tomamos es, después de tomarla, es permanecer. Y eso es un trabajo espiritual diario. Ya lo sabemos. Salmo 34, 9 y 10 dice la palabra: temed a Yahweh, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Yahweh no tendrán falta de ningún bien. Buscar al Señor. El Señor nos ha llamado, nos ha buscado primero, nos ha dado su amor, y con ese amor que nos ha dado, nos pide que le busquemos. Romanos 3:17, no hay justicia y no conocieron camino de paz. Ya sabemos que el que anda mal, termina mal. Muchos quieren estar en su pecado en transgresión, pero tener paz. No la van a poder conseguir. Tenemos que caminar en justicia para que venga la paz y venga la alegría, venga el descanso del reposo. Y ese es el reino de Dios, que no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Bendito sea, Señor. Y santificar. Después de que corregimos, Él nos llama a santificar. Todos cometemos errores todos los días, pero lo que quiere el Señor es que nosotros tomemos acción también todos los días y corrijamos y cortemos y estemos en ese arrepentimiento permanente. Es un respirar espiritual. Levítico 8:10 dice la palabra: y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él y las santificó. Aleluya. En ese tiempo el tabernáculo de Moisés, hoy el tabernáculo de Dios es nuestro cuerpo. Y tenemos que pedirle al Espíritu de Dios que nos unja para que estemos preparados, para que seamos el templo de Dios, casa de Dios, templo del Espíritu Santo. Levítico 20, del 7 al 8 dice la palabra: santificaos pues y sed santos, porque yo, Yahweh, soy vuestro Dios. Y guardad mis estatutos y ponedlos por obra, yo, Yahweh, que os santifico. Aquí el Señor está confirmando que nos apartemos, que guardemos sus estatutos. ¿Y cómo guardamos esos estatutos? Haciendo las cosas como Él nos dice, caminando en justicia, haciendo obras de justicia, enfrentando este mundo con la verdad. Si tenemos que perderlo todo por decir la verdad, pues recordemos una cosa: el Señor nos va a dar cosas mejores que las que podamos tener ahora. Aleluya. Levítico 21:8 dice: le santificarás por tanto, pues, el pan de tu Dios. Le santificarás, por tanto, pues, el pan que tu Dios ofrece, santo será para ti, porque santo soy yo, Yahweh, que os santifico. Aleluya. Primera de Reyes 9:3. Y le dijo Yahweh: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner el mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Por este versículo entendemos por qué tantas guerras para conquistar Jerusalén. ¿Por qué el conflicto presente por Jerusalén? Aquí el Señor lo confirma, porque Él hizo una promesa y su nombre está en su misericordia en Jerusalén, en Israel. Y aquí es donde entendemos por qué tenemos que orar por Israel, clamar por la paz de Jerusalén. Bendito sea el Señor, bendito seas eterno. En el Antiguo Testamento tenemos el testimonio del rey Salomón. Construyó el lugar santo para el Señor en su corazón primero, porque Él dispuso su corazón para Dios primero.
Y entonces pudo construir el templo en ese tiempo en Jerusalén, el templo de Dios. En Primera de Crónicas, capítulo 7, de los versos 1 al 16, dice la palabra del Señor. Prácticamente aquí Salomón acabó de orar, se hizo la construcción del templo y entonces dice el verso 1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas y la gloria de Yahweh llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Yahweh porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Yahweh. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender fuego y la gloria de Yahweh sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Yahweh diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Aleluya. En ese tiempo el Señor Jesucristo ya se había manifestado en varias maneras, pero no había venido para hacer la redención por nuestras almas. Entonces el rey Salomón en ese tiempo hizo sacrificios de muchos bueyes, 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y dedicaron a la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Porque resulta que para la redención en ese momento ya sabemos que la redención es que un tercero venga y se ponga en tu lugar de lo que tú tienes que pagar, de la sentencia contra ti, que la paga del pecado es muerte, como lo dice en Romanos 6:23. Entonces, el animalito venía, lo sacrificaban, pero antes se hacía la remisión de los pecados de la persona sobre ese animalito y lo sacrificaban, porque la paga del pecado es muerte. Esa era la forma de la redención en ese tiempo. Hoy en Jesucristo nosotros tenemos la redención y tenemos la libertad de ir a su presencia, ir a la cruz y entregar y ofrecer el sacrificio vivo para que nosotros podamos tomar su sangre poderosa y ser redimidos y que no haya muerte por el pecado. Entonces, bendito sea el Señor, porque aquí en esta ilustración de lo que el Señor nos coloca, el Padre muestra el testimonio del rey Salomón, de esa dedicación, de ese sacerdocio, de esa santidad, en cómo el Señor quiere que nosotros, tú y yo, estemos en este camino de santidad. Bendito sea el Señor, poderoso y eterno. Aleluya. Y entonces Salomón consagró todo el templo, pero las partes más importantes. Aleluya. Y entonces allí es donde eran tantas las almas y tanto el regocijo del pueblo en ese tiempo, porque ya no estaban como nómadas caminando con el tabernáculo de Moisés, sino que ya tenían un lugar establecido donde Dios mostraba su gloria y su poder. Aleluya. Entonces, eso es lo que quiere el Señor, que nosotros seamos templo de su Santo Espíritu, que ya no estemos como nómadas en este mundo, sino que nos establezcamos en la decisión y la determinación de que somos de Dios, que somos sacerdotes. ¿Qué quiere decir? Que le servimos es a Él, ya no al mundo y al pecado. Y eso es lo que quiere el Señor. Y entonces nosotros vamos a mostrar nuestra fe por las obras de justicia. Y entonces, para permanecer, nosotros tenemos que estar en el pacto que Dios ha abierto para ti y para mí, para todos nosotros. El pacto de Dios que hizo con Salomón. Aquí en el texto base que estamos, aleluya, en 2 de Crónicas capítulo 7. Pero vamos a leer los versos del pacto. 2 de Crónicas capítulo 7 de los versos 11 al 15. Y les leo de corrido. Dice el Señor:
Terminó pues Salomón la casa de Yahweh y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Yahweh y en su casa fue prosperado. Pero fue prosperado porque estaba en santidad, caminaba en justicia, vivía la paz del Señor y tenía la alegría y el gozo. ¿Pero por qué? La fe se mostraba por las obras de justicia en Salomón. Y después entonces en el verso 12 dice, y apareció Yahweh a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y el Señor se va a manifestar a tu alma y te va a decir que oye tus oraciones y que va a establecer tu cuerpo, tu espíritu, tu alma, tu cuerpo, tu corazón como casa de sacrificio. O sea que tú le sirves ya a Dios por los sacrificios entregando toda transgresión y pecado, todo mal humor, toda rabia, todo rencor, toda mentira. Esos son los sacrificios que le vamos a dar al Señor. Y entonces Él va a escuchar tus oraciones, nuestras oraciones. Y entonces Él nos va a elegir como casa de sacrificio. Aleluya. Eso es lo que quiere el Señor. Y entonces cuando estamos en esta sintonía de esta santidad, entonces vamos a ver las obras de nuestra fe. Justicia. Y dice el Señor, continúa diciéndole a Salomón, y estas palabras que le dijo Salomón son para ti también, para nosotros. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aquí lo importante es tener el lugar, el templo, para ofrecer los sacrificios al Señor, para que nos humillemos por los pecados que diariamente cometemos, porque aquí todos cometemos pecados diariamente, que es muy diferente a practicar pecado, porque nos equivocamos todos los días. Entonces, si nosotros nos humillamos delante del Señor, reconocemos que nos equivocamos delante de quien sea, pero primero delante del Señor. Entonces, y buscamos su rostro y nos convertimos de los malos caminos, el arrepentimiento, entonces Él nos va a oír desde los cielos. Nos va a perdonar todos los días por la sangre de Jesucristo y entonces nos va a sanar. Va a sanar las heridas de nuestros corazones. Bendito sea, Señor. El verso 15 dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. O sea, en ti. En ti va a estar atento el Señor, porque tú estás caminando diferente, porque tú estás en el camino de santidad, porque te has convertido en un servidor de Dios, dejando de servir al pecado y al mundo. Sacerdocio. Verso 16 dice, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Oh, bendito sea, Señor. Bendito sea, Rey eterno, porque Él te va a escoger a ti, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo, en tu corazón, por esa santidad, por ese deseo tuyo, porque lo haces porque quieres hacerlo, porque amas a Dios por encima de todas las cosas, al prójimo como a ti mismo, por ese amor que Dios te dio primeramente en Jesucristo el Mesías, que dio su vida por todos nosotros. Entonces allí es donde el Señor se va a glorificar sobre cada uno de nosotros. Y entonces pondrá para siempre sus ojos, los ojos de Dios y su corazón
para siempre en este templo que somos cada uno de nosotros, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Bendito seas, Padre Yahweh, por esta palabra, por esta bendición tan grande, porque nos das la victoria, porque a pesar de tanta oposición para que esta palabra llegara, sea sellada hoy en tu corazón, sea para que la medites, para que la practiques, para que la siembres en tu alma y veas las consecuencias, veas los resultados, porque esto no es de religiosidad o de escuchar algo, no, es de trabajar en el espíritu. Entonces, la fe sin santidad está muerta. Las obras de la fe sin obras de justicia está muerta. Y es en el sacerdocio que es servir a Dios con sacrificios de amor con nuestros corazones, entregándole todo lo que nos estaba teniendo presos, desnudos, en pecado y en muerte. Guardar su pacto es la mayor obra de nuestra fe. Permanecer en Dios, permanecer en santidad. Aleluya. En el nombre de Jesús. Quiero bendecirles con un abrazo en el Espíritu, declarando que la gloria del Padre es en tu alma, en tu corazón, cuando te dispones de verdad a hacer su santo templo, a caminar en santidad, a mostrar que la fe con las obras de justicia va a estar viva en ti siempre. Y el Señor va a escuchar tus oraciones. El Señor se va a glorificar. Y recuerda algo, el Señor ya te bendijo. Tú no tienes que pedirle nada, simplemente comienza a corregir, comienza a ejercer el sacerdocio, que es traer el sacrificio del pecado, de toda transgresión de tu parte, entregárselo a Él y a servirle a Dios y no servirle más al pecado y al mundo. Guarda eso en tu corazón. Yo quiero bendecirles en la gloria de Cristo en su nombre con su espíritu, declarando, bendiciendo a Israel, bendiciendo a la iglesia de Jesucristo, al ministerio de restauración a la de libertad, a sus siervos, el apóstol Ruby, pastor Vladimir, las siervas Mabel, Estefanía, Padre, y a todos mis consiervos y hermanos que están en Cali, los que están trabajando en el Espíritu, los que le han creído al Señor y le siguen creyendo y perseveran y no se cansan de hacer el bien a pesar que veamos las injusticias de este mundo. En el nombre de Jesús. Un abrazo para todos en este día y shalom, shalom.